buenas tardes, son las 5:33 y ya estamos aquí en Conexión Tele 13 este día con 31 grados. Ramón Ulloa. Y un poquito más. ¿Qué tal, Angélica? ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a esta jornada. Luego, no sé por qué hoy día siempre he tenido la sensación de que es lunes. Que después de la actividad maratónica del día de ayer, que tenía cara de elección presidencial. 52 de marzo. Entonces, como que así me siento. Día de elección, así como. Sí, fue como un día de elecciones. Claro. De verdad salimos que yo de la desperté radio, pensando que era lunes. Sí, no cuando sé. me dijeron era jueves, me Pero por provocó. suerte no es lunes. Por eso. Qué alivio. Cuando me dijeron no, hoy día es jueves, me volvió la sonrisa. Bueno, pero precisamente hacemos conexión con lo que se está hablando en redes sociales como el primer almuerzo de la familia Cast Adriasola en La Moneda, que ha dado harto para comentar. Muchísimo para comentar. Junto con el urbanista Pablo Alar estaremos hablando sobre Smiljan Radić, que ha ganado el premio Pritzker 2026, que es considerado el Nobel de la arquitectura. Oye, esta es una de las grandes noticias que hemos tenido en el último tiempo. Segundo premio Pritzker para la arquitectura chilena. Así que muy buena noticia. Y con Paula Comandari vamos a hacer una actualización del estado de salud de Rodrigo Rojas Fade tras sufrir un ataque la noche de este miércoles. El ex convencional constituyente apareció en la ruta 78 muy mal herido, así que vamos a tratar de entender más qué pasó ahí. Este tema lo vamos a estar profundizando además luego con una conversación que vamos a sostener con el delegado presidencial metropolitano recién asumido, Germán Codina, exalcalde de Puente Alto, que ahora está en esas funciones en la nueva administración. Sí, hay varios temas que conversar con él sobre la ciudad, así que comienza Conexión Tele 13 inmediatamente. Engie, liderando la transformación energética de Chile. Claro Empresas, por ti cada día mejor. Vende y recibe tu plata al tiro. Tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Loto, si no juegas, no ganas. Clínica Santa María llegó a los dominicos. Y Arauco, lo bueno de ser renovables. Presentan Conexión Tele 13. Se busca, se habla en las distintas plataformas digitales. Miremos qué está pasando por ahí. Está marcando. Y como les adelantábamos, está marcando el almuerzo, porque en su primer día en La Moneda, la primera dama María Pía Adriasola, junto al presidente José Antonio Kast, almorzaron junto a los funcionarios de gobierno en el casino que tiene el palacio, que está en el subterráneo del edificio. ¿Cuál fue el menú de hoy? ¿Sabes tú? Sí, cerdo al jugo con arroz, porque lo vi además allí a la primera dama sirviendo los platos. Que eso fue lo que realmente hizo noticia, ¿o no? Eso fue. Apareció ahí atendiendo al personal, la dueña de casa. Yo voy a decir una cosa que a lo mejor no resulta tan ad hoc al momento, pero solo lo digo desde el punto de vista comunicacional. A veces las acciones, a ver, ¿cómo decirlo? A veces los menos es más. Y comunicacionalmente eso es muy importante, que por ejemplo en este caso, que yo lo entiendo y legítimamente y genuinamente creo que es así, que hay aquí una señal de austeridad, del quedarse a vivir en La Moneda, de darle el sentido de urgencia, tiene mucho sentido de acuerdo también al programa y a las prioridades que tiene esta nueva administración. Pero cuando de pronto se exacerba la situación, comunicacionalmente puede prestarse para caricaturas. Y yo he visto que hoy día se hace mucha broma sobre el respecto. Ya es un meme y se esta transforma situación. en un meme. Sí. Entonces que la austeridad se transforme en un meme, creo que comunicacionalmente es un reflejo de que de pronto te pasa una estación de metro más. Era necesario que sirviera la comida y todo, todos los días lo va a hacer de esa manera. O ¿Qué quería decir con ese o la gesto? austeridad se transforma luego en una acción que empieza luego rápidamente a gastarse. Entonces yo creo que en todo sentido de pronto a las autoridades pasadas también le pasó en ciertas cosas,
y hablo en términos generales, hablo comunicacionalmente, no políticamente, comunicacionalmente, hay siempre que tener cuidado en que el mensaje sea bien interpretado, que no haya ruido en la comunicación, como se dice técnicamente, para que aquello que tú genuinamente quieres mostrar no se transforme en algo distinto. Entonces, porque mañana ¿qué? ¿Va a aparecer José Antonio Caz haciendo la cama? Porque dijo que él no tenía problemas en la cama, entonces si mañana aparece haciendo la cama, a alguno le va a parecer fantástico, pero a muchos le va a parecer que es demasiado. Bueno, te quiero decir algo. Ha sido bien protagónica la primera dama, Digo yo. porque ayer, por ejemplo, estuvo en el balcón, en el discurso presidencial, en el primer discurso, que eso generalmente los presidentes lo hacen solos, hasta donde yo recuerdo. Hoy día también se robó de alguna manera la atención con este gesto de ponerse a servir en el casino, y también otros agarraron vuelo, porque por ejemplo el diputado Daniel Manucheri inmediatamente dijo que va a ir a la Contraloría porque dijo la manipulación de alimentos exige guantes, mascarilla y cubrepelo. Son protocolos sanitarios básicos, en la moneda también deben cumplirse. Oficiaremos a la Contraloría y al Ceremi de Salud para que investiguen y determinen responsabilidades. El Estado funciona con reglas, la moneda no es un fondo. Listo, esto ya. La cosa deriva para otra listo. cosa y se empieza a utilizar políticamente y todo. Entonces, mejor, insisto, a veces... Menos es más. Menos es más. Ya que vamos a estar hablando de arquitectura hoy día, muy más. apropiado tu comentario. ¿Qué más suena? La piocha. Se ha hablado en redes sociales sobre la caída al piso de la piocha de O'Higgins, de la banda presidencial del mandatario José Antonio Caz, mientras firmaba este miércoles una serie de decretos con instrucciones para sus ministros. Aquí entran las supersticiones y las cábalas, porque X reflotó inmediatamente el mito, que dicen que tienen que cuidar mucho la estrella esmaltada, que no se vaya a caer porque sería un mal augurio para el gobierno. Siempre se termina cayendo, ¿no? Varias veces, lo que pasa es que se cae. profundiza en aquellas situaciones cuando se ha constatado que un presidente lo ha pasado mal por alguna razón y se relaciona con que le ha ocurrido aquello. Pero bueno, eso es parte del mito. Incluso dice que el mito que el que se le cae no termina su mandato. Pero no ha sido así. Claro, no ha sido así, pues se les cae a todos. A Sebastián Piñera se le cayó también. Terminó su mandato. Claro que tuvo complicaciones. Tuvo sus complicaciones. Sí, es verdad. Digámoslo. Que hubo hasta votaciones para que tratar de sacarlo del cargo antes de tiempo. O sea, lo acusaron. Pero si vamos al hecho, no terminó. Pero terminó. Michelle Bachelet se le cayó. ¿También se le cayó? Se le cayó y... ¿Primero o segundo gobierno? Fue, si no me equivoco, fue el segundo. Tuvo un problema también con la piocha y sorteó. Tampoco lo pasó bien. Es pero... que yo en realidad... Entonces te va como si a la segura. Si me pasaran la piocha estaría tan nerviosa todo el rato que se me caería, ¿verdad? Con la superstición. Yo te aseguro que se me va de las manos como si tuviera mano de mantequilla. Estoy seguro que sí. Bueno, ahora, pero ya se cayó. Ahora, esto es como el horóscopo. El horóscopo te dice igual, como que te dice, usted va a pasarlo esto y le va a pasar cosas así, entonces uno lo interpreta un poco de acuerdo después a lo que le sucede, pero siempre te dice como cosas buenas y cosas malas. Digo, guardando las proporciones, si uno cree que el presidente lo va a pasar bien porque la piocha no se le cae, entonces yo no creo que esa presidencia, porque todos los presidentes lo pasan mal en algún instante y vaya, unos los pasan más mal que otros, pero no es la pega más fácil del mundo y en estos tiempos ni por menos. Así que con piocha o sin piocha le puedo asegurar que cualquier presidente va a tener buenos y varios malos momentos. Conexión Tele 13. Bueno, ya hablábamos de la buena noticia que se recibió acá en Chile. Hoy el arquitecto Smiljan Radic recibió hoy el premio Pritzker, que es como conocido como el Oscar de la arquitectura. Este arquitecto chileno es autor de varias obras bien importantes: el restaurante Maíz Mestizo, el Hotel de la Viña Vic, toda la expansión del Museo de Arte Precolombino, el subterráneo del museo muy bonito, el Teatro del Bío Bío en Concepción, entre varias otras cosas. Y precisamente para entender la importancia de esta noticia, vamos a conversar ahora mismo con Pablo Alar, decano de la Facultad de Arquitectura y Arte de la Universidad del Desarrollo. Buenas tardes, Pablo. Muchas gracias por estar aquí con nosotros esta tarde.
Hola Coneja, hola Ramón. Y Hola, hola. tocando el tema anterior, muy emocionado porque estamos acá en la universidad celebrando la cátedra Sebastián Piñera y tenemos al presidente Sí, eh, Kast, tenemos a Corina Machado, tenemos a varios presidentes y expresidentes en estos momentos en la universidad y más encima este premio Pritzker en el mismo día me tiene un poquito sobre emocionado. Así que muchas gracias por el contacto y la verdad es que esto es realmente no increíble, porque todos sabíamos que en algún momento eso, Radic iba a eso ser te iba a candidato decir. al Todos los Pritzker, arquitectos pero chilenos sí decían muy que lo iba a emocionante. recibir en algún momento. ¿Por qué tenían tanta claridad de que este premio iba a llegar sí o sí algún día? Lo que pasa es que primero hay que entender que el Pritzker no es el Oscar, porque el Oscar se da en muchas categorías. El Pritzker es el Nobel de arquitectura, se da una vez al año a una persona o oficina. Y se entrega desde el año 79, o sea que dos chilenos sean reconocidos entre los 27 arquitectos más relevantes del mundo en los últimos años, es sin duda un honor para nuestro país y una responsabilidad muy grande. ¿Y por qué nos parece un reconocimiento esperado y muy merecido? No solo por su prolija y consecuente obra arquitectónica, tanto privada como en obras públicas, que es muy importante. La arquitectura pública en Chile estaba muy al debe y Smilian le ha dado un nivel que claramente es reconocido ahora, sino que además por su rol como gestor cultural con la Fundación Frágil, que después podemos hablar, que hay una exposición ahora en el Museo Nacional de Bellas Artes de su Muy colección de bonita la arquitectura exposición. contemporánea, que termina el 2 de abril. Así que por favor vayan a ver la exposición de la Fundación Frágil de Smilian en el Bellas Artes. Y su obra literaria, poco conocida, pero muy interesante, de cuentos y ensayos, Ah, eso no y como sabía. docente en prestigiosas universidades de Chile y el mundo. Entonces, estamos hablando de un arquitecto que va más allá simplemente de los edificios o de la figura del Star Architect, sino que efectivamente una persona que está haciendo una contribución enorme a la promoción de la arquitectura nacional, pero también a entender que en un mundo donde estamos amenazados por la inteligencia artificial, la vivienda industrializada, etcétera, como dice Fernando Pérez, la arquitectura es construcción con sentido y Smiljan sin duda le da sentido a las construcciones. ¿Y qué significa para el país un galardón como este, considerando que es la segunda vez que un chileno la recibe? A ver, es impresionante. O sea, tenemos que entender que la arquitectura mundial es un arte reconocido, además que es un arte que se mezcla con también temas de desarrollo urbano, de equidad, de cultura, y que, como te decía antes, Ramón, o sea, que dos chilenos de 27 premiados es algo único. Son muy pocos países que tienen un Pritzker y ahora tenemos dos. Mm. Por lo tanto, esto es también una especie de incentivo para realmente reconocer la calidad de la arquitectura chilena y cómo ha ido mejorando, porque esto no son dos personas aisladas. Estamos hablando de que efectivamente se está produciendo una masa crítica de arquitectos ya consolidados, como Alejandro Aravena, como Smiljan Radic, de generaciones anteriores, como Cristiano Undurraga, y de generaciones emergentes que están empezando a ser publicados y están empezando a ser reconocidos a nivel global. O sea, yo te doy por escrito, read my lips. Max Núñez probablemente va a ser Pritzker en 15 años Se más. acaba de Es inaugurar un un proyecto arquitecto, en el Copiapó. museo, el museo de Copiapó. O sea, te Exacto. digo, esto no es una situación aislada. Y así como nos enorgullecemos de nuestra gran Gabriela Mistral y de Neruda, que fueron los Nobel de literatura que tenemos, empecemos a reconocer también que nuestra arquitectura está al nivel de nuestra Mm. poesía. Mm. Y eso creo que es muy importante en momentos además en que el mundo está cada vez más genérico y se está perdiendo la identidad, lo local y la artesanía, que también es algo muy presente en la obra de Smiljan. Pablo, déjame bajarlo a algo más como mundano, por decirlo de alguna manera, si es el término correcto, a ver si me logro hacer entender. Pero en términos así generales, uno dice arquitectura y presenta y piensa tal vez siempre en otros países, en países mucho más desarrollados y modernos que nosotros, en países ricos, en grandes edificios que se puedan hacer, Ujú. y no lo relaciona necesariamente con lo que hacemos de manera local, porque tal vez entendemos que esa grandilocuencia nomás es lo que llama la atención o es lo que podría ser
catalogado como extraordinario. Pero cuando uno de pronto hace la conversación más simple y más sencilla y vemos, por ejemplo, la calidad constructiva de nuestras edificaciones, incluso de nuestras viviendas sociales, antisísmicas, que resisten terremotos, grado 7, grado 7,5, grado 8 y más, bueno, ahí recién lo bajamos a lo más concreto y a lo más mundano de que la capacidad que tenemos. Claro, y eso es muy importante, Ramón, porque por lo general se tiende a creer que la gran arquitectura en el mundo son los grandes Así rascacielos, es. Nueva York, Dubái o los grandes museos. Y la clave acá es que Chile ya tenía una cultura constructiva construida en base al dolor y el aprendizaje de los sismos, que nos llevó a que luego de un 8.8, hace 16 años, solo fallecieran 550 personas, de las cuales la mitad fallecieron por el tsunami, no por colapso de estructuras. O sea, tenemos ya una cultura estructural muy importante, pero como éramos un país que todavía vivía con escasez de recursos, con muchas dificultades para desarrollar estas grandes obras que uno ve, como te decía antes, en las grandes ciudades o en las grandes revistas, empieza a surgir un lenguaje propio, que es lo interesante de esta generación, la generación de Aravena, la generación de Radich, que comienzan a hacer una síntesis entre tecnología, entre grandes proyectos públicos, pero también la artesanía, la cultura material. Y acuérdense que Alejandro Aravena, premio Pritzker chileno, el primero chileno el año 2016, se le entregó por las viviendas sociales que Así está es, haciendo. Entonces, claro. claramente estamos hablando de que el mundo está mirando, que desde la arquitectura también se pueden abordar temas como la vivienda social o la arquitectura pública. Smilian tiene grandes obras de casas privadas, etcétera, pero sus edificios más conocidos, y yo invito a todos los auditores y auditoras a conocerlos, son el Restaurante Mestizo en el Parque Bicentenario en Vitacura, donde hace una síntesis entre el tejido urbano y el parque, y el restaurante queda entre medio con unas esculturas, además de su mujer Marcela Correa, espectaculares, con unas vistas increíbles hacia el parque. Edificios como el Teatro Regional del Biobío, que es una verdadera lámpara que ilumina la ciudad, que recupera el borde costero, e incluso obras muy modestas como el Centro Cívico de Boca Sur en Concepción, una localidad muy vulnerable, donde hizo una estación de bomberos, una pequeña instalación municipal, una pequeña plaza, pero con un diseño, con una identidad, con un oficio que lo hace en un lugar memorable, incluso algo tan banal como una estación de bomberos. Estamos Entonces, no con... solamente... Sí, perdón. No, estamos con Pablo Alar, arquitecto, hablando precisamente del premio Pritzker para Smilian Radic. Te quería preguntar al respecto, Pablo, porque Smilian Radic ha dicho algunas veces que a él no le gusta como desarrollar un estilo y enfrentar siempre los proyectos con el mismo tipo de soluciones, sino que ve como cada proyecto, cada obra, caso a caso, buscándole como la respuesta al paisaje, al desafío, uno a uno. ¿Qué dirías tú que como que distingue en ese contexto su arquitectura, su forma de trabajo? Yo diría que hay tres claves en la arquitectura Smilian. Lo primero es una articulación entre medio ambiente construido y medio ambiente natural, o sea, entre construcción y paisaje. En lugar de mimetizarse o imponer sus proyectos por lo general ponen el valor en paisaje. Y esto se ve, como les decía antes, en el restaurante Mestizo, cómo construye entre el nivel de la calle y el nivel del parque el edificio. La Viña Vic, que claro, celebra los valles vitivinícolas con una... como encausa las vistas, como incorpora el cielo, el paisaje en el proyecto, o incluso proyectos muy modestos como su antigua casa en Chiloé o la casa del ángulo recto en los bosques de Vilches, donde tú ves cómo se inserta la arquitectura de manera que pone en valor ese paisaje en vez de destruirlo, luchar con él. El segundo punto que es clave en Smilian es su capacidad de valorar la cultura popular. Smilian investigó durante muchos años las animitas en las carreteras o los circos, y luego tú ves cómo ocupa una carpa de circo, claro, en el Centro Nave de Artes Performativas Nave, dentro de su proyecto. O por otro lado, su capacidad de desarrollar al mismo tiempo no solo proyectos sobre el circo o las animitas, sino que también de alta cultura, como su pabellón para la Serpentine Gallery en Londres, o las pasarelas y las tiendas de alta costura de Alexander McQueen en Londres. O sea, puede navegar entre la alta cultura y la cultura popular. Y por último,
esa síntesis que hace entre alta ingeniería y alta tecnología y cultura material. Smiljan utiliza estructuras neumáticas para el pabellón de la Bienal de Arquitectura en Santiago, frente al Palacio de la Moneda, hace unos años atrás, o la cubierta del Museo Precolombino, que también es una estructura neumática, estructuras tensadas como su proyecto, que lamentablemente no se ha construido, para la Torre Bicentenario en el Cerro San Cristóbal, pero por otro lado también ha trabajado con carboneros o carpinteros de Rivera en Chiloé, utilizando las técnicas vernáculas de la construcción. Entonces esa mezcla entre tecnología y rusticidad, paisaje y puesta en valor del paisaje, y cultura popular y alta cultura, lo hacen único. Y por eso es que estas cosas se pueden dar en Chile, y probablemente ya en otros lugares ya no los hay. Oye, Pablo, ¿y qué pasó en el momento en que estaba esta generación en la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica? Porque Alejandro Aravena y Smiljan Radić son, no sé si exactamente contemporáneos, pero más o menos la misma generación. Está Matías Klotz ahí también, estás tú mismo. ¿Qué pasó en ese momento que como que apareció como una generación dorada en la arquitectura? ¿O siempre la hubo y solamente que se pudo mostrar más afuera, junto con la apertura del país, los 90? ¿Qué fue? Mira, eso da para un programa entero. Sí, es verdad. Y gracias por el halago, porque yo me siento más bien testigo privilegiado, más que protagonista de esta generación dorada. Pero, mira, pasaron varias cosas. Efectivamente, Smiljan iba un año más arriba que Matías Klotz, Matías un año más arriba que Alejandro Aravena. Además, entre medio están Sebastián Irarrázaval, Guillermo Acuña, Elton Lenis, sí, y muchos otros de una generación que tuvimos la suerte de que se dio una confluencia de personajes claves para la arquitectura contemporánea en Chile. Yo te diría que si hay un nombre que articula eso, es Fernando Pérez Oyarzún, Premio Nacional de Arquitectura 2025. Fernando Pérez Oyarzún, exdirector del Museo de Bellas Artes también. Claro, y llega el año 86, 87 a la Universidad Católica, luego de hacer su doctorado con Moneo en España, y asume como subdirector y luego como director de la Escuela de Arquitectura, y después termina siendo decano por 3 periodos. Y Fernando Pérez genera una amalgama y una confluencia de personas muy diversas, en un momento además muy complejo, porque estábamos en plena transición a la democracia, donde tenías en la misma escuela gente como Montserrat Palmer, gran profesora y que influyó mucho en Smiljan, Teodoro Fernández, actual Premio Nacional de Arquitectura, Rodrigo Pérez de Arce, que venía llegando de la Architectural Association de Londres y nos abrió el mundo, y también otros referentes como Luis Eduardo Bresciani, que venía con toda la sensibilidad en lo social, Vergara, y personas que además venían pensando la arquitectura, como Hernán Riesco, y todo esto se da además con profesores que ni siquiera eran arquitectos. Smiljan fue muy influenciado por un profesor maravilloso que era Manuel Corrada, profesor de matemáticas, que generó todo un ambiente de ensayos, discursos, diálogos respecto a arquitectura, arte, filosofía contemporánea, y que fue muy amigo de Smiljan. Entonces se da esa confluencia, y más encima, en ese pedido invitan a Godofredo Yomi y a Alberto Cruz de la Católica del Paraíso a hacer el seminario a Mereida en la Católica Santiago. Entonces, la efervescencia, el cruce que se estaba dando en un momento en que Chile además estaba abriéndose a la democracia, surgía a comienzos de los 90 al país, le dio pie a esta generación de la cual tengo el privilegio de ser parte, y que claramente está empezando a dar sus frutos, también construyendo sobre los hombros de gigantes que son otros grandes arquitectos de generaciones y que fueron profesores nuestros y de otras universidades también, como la Universidad de Chile, la Central y ahora la UDD. Como dices tú, un momento bien fascinante de la historia de la arquitectura chilena, y hoy día, bueno, vemos los resultados con este premio Pritzker. Muchas gracias, Pablo Alar, por haber estado esta tarde explicándonos un poco la importancia de esto. Gracias, Pablo. Muchas gracias, Coneja, muchas gracias, Ramón, y visiten los edificios públicos de Smiljan, el Precolombino, el Teatro Regional del Biobío, Boca Sur, para que vean la calidad de su arquitectura que hoy está siendo reconocida mundialmente. Buen dato. Los recomendados del día. Bueno, y tenía otro recomendado, pero voy a aprovechar ya que Pablo puso el tema de recomendar la exposición Tiras de Prueba, Arquitecturas 1951-1997, que está en como sus últimos días en el Museo Nacional de Bellas Artes. Esta es de la Fundación Frágil, que es una fundación precisamente que tiene Smiljan Radić. Smiljan Radić se ha dedicado a coleccionar documentos
de distintas partes del mundo, de arquitectos famosos, sobre la arquitectura, sobre la historia de la arquitectura, y es parte de lo que él tiene en esta colección. La pone a disposición del Museo de Bellas Artes. Es muy bonito, es una selección de fotografías, dibujos, grabados y publicaciones originales pertenecientes a esta fundación, y son un testimonio fundamental sobre las exploraciones de un grupo de arquitectos y artistas que durante la segunda mitad del siglo XX plantearon preguntas y giros conceptuales a través de ensayos y proyectos que hoy solo están presentes en papel, obras que no se construyeron necesariamente, pero como las preguntas, el desarrollo, lo que estaban pensando estos grandes arquitectos. Así que hay que aprovechar, es un buen incentivo para ir precisamente en este momento antes de que se acabe. Una recomendación muy ad hoc con la contingencia. Conexión Tele 13. Bueno, y a propósito de la contingencia, revisemos lo que está pasando.
100.3 FM y tele13radio.cl. Y ya estamos de vuelta en Conexión Tele 13. Y también ya está aquí Paula Comandari, que se suma al programa. Hola, ¿Qué Paula, tal? ¿Cómo ¿qué tal? están? Muy buenas tardes a ustedes y a todos los que nos escuchan. ¿Te repusiste después del intenso día de ayer? Lo estoy intentando, fíjate. Me ha Somos costado. varios que estamos en esa. Medio golpeado, ¿no? Yo decía al principio, si parecía que era el lunes después de elecciones. Sí, totalmente, Tal se cual. siente. Sí. Bueno, es que hubo de todo. Mucho reporteo, otras noches, Todas esas cosas. conversaciones, Muy largo. tratar de golpear. Todas esas cosas que han pasado en Tele13 Radio y en todas nuestras radios hermanas. Y hay mucho tema, como siempre. Vamos de En inmediato. Conexión Tele 13, la noticia del día con Paula Comandari. Pero claro, nos vamos un poquitito de la arena política propiamente tal para hablar de Rodrigo Rojas Vades, por supuesto, es la noticia del día por este ataque que sufrió. Se encuentra grave tras ser hallado esta madrugada maniatado, estaba amarrado de manos, no de pies, y con lesiones, todo esto en la zona de Melipilla. El ex integrante de la Convención Constitucional, me imagino que los que nos escuchan saben de quién estamos hablando, fue encontrado a un costado de su auto en la ruta 78, rociado con benzina y con rayados de alusiones políticas en su cuerpo. Esos son los rayados que tiene, ya rayados en una mano que decía Viva Cast. ¿Y esos rayados los confirman? Lo confirma, ¿Sí? está completamente confirmado. Ya. Solo que hay un poquito más, porque además tenía un tatuaje. Ese sí que era un tatuaje real, porque el otro es pintado. Ya. El tatuaje era medio extraño, entonces también se está analizando para ver bien si es que ahí hay alguna pista de lo que pueda haber sucedido. Perdón, todo eso porque han surgido muchas versiones al respecto, algunos dudan, no te dicen que han circulado alguna fotografía igual, o algunos dicen no, eso es inteligencia artificial, que está trucado, que no sé qué cosa. Hay versión en on, como decimos los periodistas, que hablen de las pinturas, de los tatuajes o de aquello, o esto se confirma solamente en on. En off. Perdón, en off. En off, pero altas fuentes que Perfecto. conocen de este tema. Perfecto. Entonces por eso yo lo estoy contando. Sí. Ahora bueno, ustedes Bueno, saben. digo porque se le ha pedido claridad a la gente investigadores, a la policía y todo, y ellos no quieren referirse a esa situación en on. Sí, mira, lo que entiendo, bueno, vamos a contar un poquitito la historia. Bueno, ustedes saben que Rodrigo Rojas Vades fue un ex constitucional, ¿verdad? Trabajó en la convención, nos acordamos porque en algún momento de este proceso, del primer proceso, él había hecho alarde de su enfermedad, de un cáncer que tenía, pidió mucha plata también para sus tratamientos, hablaba del sistema de salud en Chile, que no daba abastos, que la gente más vulnerable no recibía ayuda, y después nos enteramos que había mentido y que no tenía esta enfermedad. Entonces, claro, cuando la Fiscalía está analizando este tema, este suceso, obviamente que eso está sobre la mesa, o sea, como que es mucho más difícil investigar un caso en que hay precedentes de que se mintió. Por lo tanto, les quiero decir que no hay solo una tesis respecto de lo que sucedió. Ahora, decirles que la investigación, como fue encontrado amarrado de manos, y eso es un signo muy importante respecto de un eventual vínculo con el crimen organizado, pasó inmediatamente a ECO, que es la unidad de la Fiscalía que investiga el crimen organizado y los homicidios. Entonces, pasó directamente allí. Y como Héctor Barros estaba de fiscal subrogante, porque Ángel Valencia, el fiscal nacional, tuvo que viajar a Estados Unidos, bueno, es la persecutora Patricia Suazo la que se encargó de este tema. Ella estaba de turno, entonces fue la que llegó al lugar de los hechos y evitó confirmar la posibilidad de que el crimen se haya producido a raíz de un ajuste de cuentas. ¿Por qué? Porque existen muchas tesis dando vueltas. Estaba amarrado, ¿cierto?, en sus manos, atado, botado y golpeado, por lo tanto había participación claramente de terceros, así que lo estamos inicialmente viendo como un secuestro, pero también con lesión. Entonces, a ver, contemos un poco la cronología de los hechos. Es una mujer que pasa por esta carretera, la que llama Carabineros, tras encontrar a una persona
tirada en la vía pública, ¿ya? No se atreve a parar, por supuesto, pero sí da aviso a Carabineros, caletera de Chiñique, ruta 78, camino a Melipilla. Y el aviso se produce cerca de las 23:50 horas de la noche de ayer. Carabineros llega al lugar y se da cuenta que no es un personaje desconocido, sino que se trata del ex constitucional Rodrigo Rojas Vade. Los primeros indicios en el sitio del suceso es, como decíamos, esto es muy importante, las manos amarradas, porque, claro, además él tiene un golpe en la cabeza, había mucha sangre. Sí, parece que fue un ataque bien brutal, o sea, como que lo encuentran como Muy gravemente mal herido. Sí, en Claro. algún instante incluso se llegó a sostener que estaba en riesgo vital. Exactamente. Bueno, es trasladado de inmediato, primero a un centro asistencial, después lo movilizan a un hospital. Y las manos amarradas, como les digo, son súper importantes y por eso pasa al equipo de ECO, esta unidad especializada en crimen organizado. ¿Y por qué es importante? Porque dependiendo de cómo se amarra, la Fiscalía también está haciendo todos los peritajes para ver si efectivamente está acorde con lo que se hace en este tipo de bandas criminales. Hay como una forma muy concreta del amarre. Eso encontré muy interesante, fíjense. Ahora, es un modus operandi. La versión que vi es que él salió de su casa A comprar eso cigarros. de las 10 de la noche, claro, Claro. y dijo, voy a comprar cigarros. Y de ahí, bueno, no llega, lo encuentra esta mujer, como dices tú, y su padre ha declarado que no había recibido amenaza, o sea, que ellos no tienen información de que hubiera recibido algún tipo de amenaza o que estuviera experimentando algún tipo de problema. No, es más, el testimonio del padre es muy importante porque es el padre el que cuenta que Rojas Vade es un habitual consumidor de drogas. Entonces lo que se está pensando es que tal vez su estado de gravedad no tiene que ver con los golpes, sino más bien con su intoxicación. Ya, o sea que podría ser una suerte de sobredosis. Parte de la tesis que les digo Esa está es una ocurriendo, tesis. claro. Correcto, pero eso no se condice con las manos Con los atadas. y con los golpes. Y con los golpes también, claro. Entonces, ¿qué está pasando? La fiscal dijo que esto se estaba investigando. La causa se abrió por secuestro, pero me insisten mucho en que puede cambiar la causal, tanto que si es que no se asocia a crimen organizado, volvería a la Fiscalía de Melipilla. Ahora, secuestro que pudiese ser por distintas causas. Puede ser secuestro por ajuste de cuentas, secuestro por extorsión o secuestro para directamente matarlo. Cuestión que aquí no pasó. Ahora, lo que se confirma es que hay participación de terceras personas o no, porque como De digamos todos que modos, sí. Rojas Vade tiene un problema de credibilidad, bueno, se han Sí. levantado todo tipo de Claro, preguntas. Claro, para que no quede en el aire, porque tú Sí. cuando señalas que la información de que la amarra no es como debiera ser, uno puede decir, a ver, ¿qué cosa? ¿Se está dudando de que él se amarró solo? No. Ya, no. para aclararlo. Eso, ya, muy importante aclararlo. Sino que efectivamente si está ligado a un delito común Ya. o al crimen Ya, organizado. En perfecto. ese sentido lo de las Ya, amarras. como si Ya. las amarras corresponden a cómo trabajan las bandas. No, Ya. pero imagínense, hay personas que me decían, no, si esto fue él mismo se provocó. Es que, como te eso. digo, él tiene un problema de credibilidad, entonces se ha prestado para todo tipo de tesis. Pero es imposible, imagínense que estaba completamente inconsciente, con golpe en la cabeza, o sea, él Exactamente, amarrado. amarrado. Lo concreto sí es cierto, lo que tú señalas. A no ser que se haya pegado así como con las manos amarradas, no sé. Lo cierto es que tú dices que cuando el padre es que sostiene y también dice que consumía drogas en el último tiempo, eso tiene relación con incluso algunos perfiles que habían sido publicados Sí. en algunos medios anteriormente de que suceda todo esto, de que posterior al descubrimiento del hecho de que él mintió, que tenía cáncer y toda esa historia que ya sabemos, él esa red de apoyo que tenía la perdió el trabajo, Claro. dejó de tener un sustento y comenzó incluso a conducir vehículos de aplicación. Así es. Por lo tanto, exactamente. estaba en una condición económica muy compleja, Claro. anímicamente muy compleja también, y probablemente, y eso es consistente con el relato del padre, que esa situación lo había llevado también a el tema de las drogas. Bueno, están tomando testimonio a toda la familia de Rojas Vade, no solamente al padre que entregó esta información, que se está analizando porque me dicen que obviamente le hicieron exámenes súper como relevantes respecto de eventual consumo de droga, pero también le hicieron otro tipo de examen que podría
sugerir que había consumido. Y lo que siempre preguntamos en este tipo de casos, ¿habrá cámaras? Hay muy pocas cámaras porque Ya. es un lugar muy aislado. Ya. Hay algo, se está haciendo ese peritaje, es muy importante el testimonio de la familia y también, y esto sí que es clave, están haciendo el análisis del tráfico telefónico por si hubo conversaciones Pero, previas. ¿estaba perdido su teléfono? Al parecer tienen el teléfono. Ah, ya, porque yo había escuchado que no habían podido dar con el teléfono. No, hay un teléfono involucrado Ya. que están registrando y analizando, y también hay todo tipo de levantamientos de huellas en el auto, pero también en el hospital, en la ropa, por si dan con la Claro. persona que pudiese haber participado. Y lo que me dicen también, claro, el test toxicológico, ese están a la espera porque es mucho más largo, ¿se acuerdan que toma varios días? Pero le han hecho exámenes más rápido, como les digo, y efectivamente la gran duda es si está en este estado de gravedad por los golpes o por este estado de intoxicación producto del consumo de drogas. Y no han aparecido más antecedentes como para la tesis política. Están estos rayados, pero Sí. no ha aparecido algún otro elemento que pudiera explicar esto. Claro, me hablan de este tatuaje bastante Ya. extraño que se está analizando, Coneja, pero me dicen que está casi descartado el móvil político, porque ya hay algunos parlamentarios que se han levantado como para insistir en ese punto, y lo que está mirando la Fiscalía en un principio es que no, sería como demasiado burdo, como demasiado evidente, y no buscarían para un móvil político a alguien que tiene tan poca credibilidad. Bueno, a eso iba yo, a que si el famoso rayado, tatuaje o lo que sea, se estaban refiriendo a alguna fuente en on, a cámara, a micrófono, porque se mantiene como tan hermético que lo que uno hace pensar es lo último que tú señalas, que dudan de la credibilidad de Sí. aquello, no porque no exista, porque puede que exista, digamos, hasta que alguien lo diga a cámara, pero o que si existe haya sido hecho a propósito para despistar. Esa es la otra teoría. También es esa Porque teoría, obvio, está abierta. Que se conjuga con Ah, lo que porque tú algunos dices que es plantean es demasiado demasiado burdo. burdo. Entonces, si es demasiado burdo, entonces alguien lo hizo con otro motivo y aprovechando la coincidencia y la circunstancia, asume el nuevo gobierno, entonces ¿qué mejor le colocamos? Para que se note que es una venganza política. Punto. Pero bueno, es un caso que tiene que manejarse con mucho cuidado y por eso se ha manejado, creo, con mucho hermetismo. Ya está bien hasta que no abierto se tenga todavía, así que todo, porque las posibilidades y habría los que tener comentarios son cuidado con demasiados. las conclusiones. Y hay que ser súper prudente y cuidadoso. Así es, pero como les digo, tesis van y vienen, y lo que me comentan también es que creen que va a ser un caso que se resuelva pronto. O sea, que podríamos tener noticias en las próximas horas, distinto a lo que ha pasado con el sargento, el carabinero en Puerto Vara, que no hemos tenido mayores noticias. Sí se encontró un auto que se supone que podría haber estado involucrado en ese crimen. Conexión Tele 13. la líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, recibió las llaves de la ciudad de Santiago y abogó para que los venezolanos de bien tengan la oportunidad de regularizar su situación migratoria. En estos momentos participa en un encuentro con la comunidad venezolana en Chile, en el Paseo Bulnes, y de acuerdo a su equipo de prensa viajará este viernes con destino a Estados Unidos. Y está aquí Asunción Chasman para contarnos más sobre este tema. Buenas tardes, Asunción. Muy buenas tardes. Bueno, durante una extensa rueda de prensa en el Hotel Sheraton, la Premio Nobel de la Paz pidió la ayuda de los chilenos y latinoamericanos para que cada venezolano pueda regresar dignamente a su país. Además, aseguró que el gobierno de Estados Unidos ha sido un aliado fundamental para enfrentar al régimen chavista. Más tarde, Machado fue recibida en la Municipalidad de Santiago, donde el alcalde de la comuna, Mario Desbordes, le entregó las llaves de la ciudad y la declaró como huésped ilustre. Además, la activista participó en el lanzamiento de la cátedra Sebastián Piñera en la Universidad del Desarrollo, donde coincidió con el presidente José Antonio Kast. Bueno, muchas preguntas para María Corina Machado, especialmente desde el punto de vista de cómo ella asume la actitud que ha tenido la administración de Donald Trump para afrontar esta situación con las autoridades que siguen en el régimen, o el régimen que sigue en manos de Delcy Rodríguez, y que Estados Unidos la termina validando en los hechos, porque negocia con ellos, trata con ellos,
y uno dice, bueno, ¿dónde quedó el regreso a la democracia en Venezuela? Ella se cuida mucho en las declaraciones al respecto, trata de interpretarlo desde el punto de vista de señalar algo así como que hay que transitar con estas autoridades del propio régimen para, bueno, llegar al objetivo final, que es un poco la interpretación que hay de la estrategia de Trump, que no podría uno decir que es amigo y coincidente con Delcy Rodríguez, pero que todo es parte de una trama mayor en donde se gana tiempo mientras hay otros intereses que se van concretando primero de los Estados Unidos para dejar el tema del regreso a la democracia un poco después. Ha estado bien activa en su visita a María Corina. Ayer participó en varias, o sea, prácticamente todas las actividades de el cambio de mando, y hoy día estaba, estuvo con el alcalde Desbordes, como decía, la Asunción también tiene una actividad con la comunidad venezolana acá en Chile, y también estuvo en la cátedra Sebastián Piñera. Así es. Esta cátedra que se inaugura hoy día en la Universidad del Desarrollo, y me dicen que hizo un discurso muy emocionante, que fue muy emotivo para la gente que estaba ahí escucharla. Ella igual es bien elocuente cuando habla, así que como que era como la invitada estelar junto con el presidente ya en ejercicio, que es como su primera actividad, una de sus primeras actividades ya en el cargo. Y estuvo con Mónica Pérez en un tú a tú, en un cara a cara. Sí, pero la Mónica ya la había entrevistado hace un tiempo. Exactamente, y ahora la volvió a entrevistar hoy día, así es que hoy día en Tele 13 un extracto de aquello, y en T13 en vivo la conversación en extenso con María Corina Machado. En Conexión Tele 13, el tema del día. Ya, el tema del día es la primera jornada, obviamente, del presidente José Antonio Kast en La Moneda, que inició con el primer acto de política internacional de su administración. Se trató de una reunión bilateral con la comitiva de Estados Unidos, seguido por su participación en la oración ecuménica en la Catedral Metropolitana de Santiago y el lanzamiento, como decíamos recién, de la Cátedra Sebastián Piñera durante esta tarde. El encuentro con el vicesecretario de Estado norteamericano Christopher Landau culminó con la firma de una declaración conjunta para la cooperación en minerales críticos y tierras raras. El documento establece un mecanismo de consultas técnicas que sesionará en los próximos 15 días para fortalecer el suministro de recursos como el litio y el cobre, además de abordar la seguridad fronteriza y el futuro de las redes de comunicación digital. Al finalizar la cita, el representante de la Casa Blanca proyectó el fortalecimiento de la relación estratégica entre ambos países. Me complace mucho anunciar que hoy tenemos una excelente relación con el gobierno de Chile. El presidente me recibió en el Palacio de la Moneda esta mañana. Tuvimos una reunión muy productiva. Hablamos de las prioridades de ambos gobiernos, que coinciden en gran parte sobre temas de seguridad, sobre temas económicos. Todos estamos buscando crear países más seguros y más prósperos. Posteriormente, el jefe de Estado asistió a la Catedral Metropolitana para la oración ecuménica por el pueblo de Chile, oficiada por el arzobispo Fernando Chomalí, y ante representantes de diversas confesiones religiosas y los tres poderes del Estado, el cardenal realizó un llamado a preservar la democracia. Chomalí además pidió a los sectores políticos privilegiar el diálogo y la unidad por sobre las diferencias ideológicas, haciendo un llamado a rechazar la violencia en todas sus formas. Las actividades concluyen esta tarde con la asistencia del mandatario al lanzamiento de la Cátedra Sebastián Piñera en la Universidad del Desarrollo. En la instancia, el presidente José Antonio Kast destacó el valor del servicio público y la importancia de convocar a nuevas generaciones para integrar los equipos del Estado, rescatando el sello de gestión del exmandatario. Y ese legado también es parte de lo que nos dejó el trabajo bien hecho del presidente Sebastián Piñera. Pero el legado, y allí ya voy terminando, no se limita únicamente a las obras y los resultados de un gobierno. Durante sus gobiernos, y esto es algo muy importante, muchos jóvenes provenientes de distintos mundos se integraron al Estado por primera vez. Y ese sí que es un gran legado. Bueno, ahí escuchábamos al presidente ya en la Cátedra Sebastián Piñera, que es donde todavía me parece que está ahora en la Universidad del Desarrollo. Ahí, bueno, igual es un gesto importante que una de sus primeras actividades sea este gesto a la familia Piñera. Ahí dijo, si el presidente Piñera no hubiese tenido ese fatal accidente, yo no hubiera estado acá.
Eventualmente, dijo. Eso dijo. Porque no hay primera sin segunda, no hay segunda sin tercera. Eso les dijo. Ahí ha tenido un día, también le dio las gracias a Ricardo Lagos Weber, que también estaba ahí. Dijo: gracias, Ricardo, por estar aquí presente. Su padre trajo modernidad al Estado. Esperamos tu gentil colaboración en varios temas interesantes para nuestra patria. Como que incluso se había bajado del escenario, me contaba la Beatriz Aput, se había bajado del escenario José Antonio Cast y se devolvió para decir eso, para hacerle el gesto a Ricardo Lagos Weber. Esto es parte de lo que ha hecho hoy día el presidente, que partió, en el Te Deum, tuvo el Te Deum con todas sus distintas autoridades. Ahí el cardenal Chomalí, que siempre se las arregla para ser escuchado, hizo un llamado a la unidad. Está bien activo el cardenal lo llamó Chomalí. a todos al orden. No, porque después del llamado que hizo cuando se cortaron los circuitos entre Boric y Kast, y luego que se haya concretado... ¿Ustedes creen que influyó el llamado del cardenal Chomalí para que se juntaran después de que se habían cortado las relaciones? No sé si fue por su llamado, es posible saberlo, a menos que las partes lo reconozcan, pero de que coincide, y de que saca lustre para eso, saca lustre. Probablemente caló hondo en José Antonio Cast, que además es un hombre sumamente creyente. Bueno, y es el hermano de su ministro. Exacto, también, o sea, hay muchas vinculaciones. En el gabinete, así que... Yo creo que se conocen probablemente independiente de ese vínculo, pero de todos modos. Y también estaba ahí el subsecretario de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, Christopher Landau. ¿Lo escucharon ustedes? Buen español tiene. Sí, bastante bien. Habla bastante bien español. Hijo de Walter Landau. Claro. Que fue embajador acá en Chile. Exactamente. Claro, entonces él no vivió acá en Chile, pero vino varias veces mientras su padre era embajador, porque ya estaba en la universidad cuando su papá fue embajador. Pero vino para acá, conocí, probablemente acá fue donde aprendió español. Probablemente, claro. Bueno, le preguntaron por el cable chino, dijo: hablamos de muchos temas económicos son muy importantes para ambos países, necesitamos cooperar en muchos temas minerales, que firmaron un acuerdo. Estuvimos conversando con Matías Pinto el lunes en el RATPA, que es ex jefe económico de la Embajada de Chile en Estados Unidos en el segundo gobierno de Sebastián Piñera, y un poquito adelantó esto, porque nos habló bastante, hizo harto énfasis en lo mucho que le interesa hoy día el tema de las tierras raras a Estados Unidos y cómo está tratando de generar como ciertos tipos de acuerdos y una coordinación con los distintos países de Latinoamérica, que es uno de los objetivos número uno que tiene en relación a eso. Y también le preguntaron a Christopher Landau sobre la visa waiver y dijo: este tema no lo hablamos, creo que ese programa está muy bien instalado con nuestros amigos chilenos. Y también dio como por terminado y finalizado y sepultado el cable. Sí, un poco, ¿no? O sea, como que le preguntaron los periodistas además como: oiga, ¿y usted no cree que está como mezclándose en las decisiones propias que tiene que tomar el país? No, el cable chino ya está listo, ya está fuera de discusión. Listo, porque ya está aceptado que no va. Eso es lo que te iba a decir. Yo ayer anduve preguntando como en el nuevo gobierno y en Off por lo menos me dijeron: eso está muerto. Muerto. No es prioridad. No es que ya lo conversamos y estamos viendo y ustedes vean lo que quieran hacer. No, la tranquilidad de las autoridades de desechar eso que ya no es problema, yo lo entiendo porque ya no es problema, ya está resuelto. Pero uno pensaría que el embajador por lo menos va a esperar, o todas las autoridades americanas... Eso no me compete a mí decirlo. Claro, lo tiene que confirmar el nuevo gobierno, el gobierno entrante, pero como que él mismo lo echó por tierra, digamos, que igual fue bien llamativo. Oye, y otra cosa... Pero con la visa parece que nos quedamos. Por la visa nos quedamos por el momento para tranquilidad de tantos. Y me decían que estaba Evelyn Matei también en la Universidad del Desarrollo y le agradeció a Evelyn Matei porque no estaba en cambio de mando. Yo no lo pensé ayer, pero fue hoy día. Alguien puso como la gran ausente Evelyn Matei, y ahí dije: claro, efectivamente no estaba Evelyn Matei. ¿No estaba porque no la invitaron? ¿No está porque no quiso ir? Buena pregunta. Buena pregunta para tengo despejar. La respuesta. Conexión Tele 13. Y hoy se desarrolló la cuarta jornada de formalización en contra del exfiscal Manuel Guerra, a quien el Ministerio Público solicita prisión preventiva por diversos delitos, entre ellos cohecho agravado. La audiencia va a continuar mañana y las cautelares se podrían conocer entre este viernes y el sábado.
Este jueves intervino como querellante en el cuarto juzgado de garantía de Santiago la abogada y ex consejera del Consejo de Defensa del Estado, María Inés Horvitz, quien relató que en un principio, mientras ella cumplía funciones en el CDE, confió en el ex fiscal Manuel Guerra, ya que pensaba que era un funcionario público intachable. Sin embargo, esta jornada en el tribunal, Horvitz acusó al ex persecutor de ser una persona corrupta. El Ministerio Público solicita la prisión preventiva en contra de Guerra, acusado de los delitos de prevaricación administrativa, cohecho agravado y violación de secreto en el marco del caso Audio a partir de los mensajes de WhatsApp que compartió con el abogado Luis Hermosilla, a quien le comentó investigaciones que tenía a su cargo. El fiscal regional de Arica y Parinacota, Mario Carrera, sostuvo que el actuar del ex persecutor entre 2015 y 2021 provocó daño al Ministerio Público, al país y a la confianza en las instituciones. Ya sabemos esta historia de que había algún tipo de acuerdo al principio para que Manuel Guerra no alegara a su favor las imputaciones que estaba haciendo la Fiscalía y de esa manera obtener una cautelar menos gravosa. Sin embargo, él se ha defendido y su uso de la palabra, ya sabemos esa historia, estuvimos conversando el otro día, ¿no es verdad? Y cada vez que le ha tocado hablar a él o a su defensa, ha señalado que él es inocente, que sigue cuestionando la obtención de las pruebas que son, o parte de las pruebas que son los chats, que él sigue considerando desde una óptica de tratar de, bueno, porque si no hay chat o si son declarados, como tal vez le gustaría a él, ilegales, la obtención de esos chats, claro, se cae, no sé si toda, pero se cae buena parte, no sé, de la acusación, porque allí está basada todas las presunciones respecto de la que se arma el cuadro investigativo en su contra. Pueden haber otros elementos, pero eso es una piedra angular y fundamental. Y lo otro que él señala siempre es que sí, que mantuvo conversaciones, etcétera, pero primero que eso no redundó en ninguna medida objetivamente, de punto de vista de él, de ayudar a una contraparte, y que, segundo argumento, que por ejemplo si se le cuestiona que él llegó a ciertos acuerdos en algunas causas que se tramitan que son de insatisfacción pública, bueno, él tenía las atribuciones para hacerlo y por lo tanto eso puede gustarte o no gustarte, pero estaba dentro de sus atribuciones. Es que el fiscal Guerra, acá lo consigna la tercera, o sea, el fiscal Carrera, que es el fiscal que lleva esta causa, dijo que las actuaciones de Manuel Guerra avivaron el fuego del estallido social, porque dice que su intervención o cómo llevó el caso Penta, después de que sale Carlos Gajardo, la verdad es que generaron, dice el fiscal Carrera, como que generaron la percepción de que había ciertos grupos en el país que tenían un tratamiento distinto por parte de la justicia y que eso como que contribuyó a como que la justicia fuera más mal mirada, pero yo lo que no sé es qué tiene que ver eso con... O sea, es una acusación además amplia, entiendo que puede tener objeciones por cómo llevó el caso Penta, sin duda, pero que avivaron el fuego del estallido social... Eso no es delito. O sea, claro, la libertad de expresión, o sea, bueno, hay muchas objeciones por cómo llevó el caso, pero... Claro. pero o puede ser delito, pero no es lo que se se viendo en este caso, que tiene que ver con los audios. Es que es difícil, ¿no? Claro, es o sea, que derechamente es multicausal, o sea, atribuirle... Claro, se cuestiona incluso el que sea una cosa que llevó a la otra, ¿no? O sea, quiero decir, es una discusión enorme sobre cómo el fiscal Guerra llevó esa causa, pero maní saltó lejos, claro, digamos, en términos de lo que se está investigando acá. Pero yo creo que está en el contexto más general de las argumentaciones, porque a lo mejor saca mucho más lustre esa declaración, claro, dentro de todo el ámbito de probatorio que hay encima, justamente porque hace un poco como, a ver, pero ¿qué es lo que está diciendo? Pero también hay que decir... Yo creo que está construyendo el caso de que como que no cumplió con sus labores como fiscal. Es que ahí voy yo, porque hay otra frase que tal vez es más clara. Dice, en otro lado dice, lo reprochable no son las decisiones en sí, más allá del sentido común, que te puede gustar o no gustar, dice, esto había una reglina aquí. Lo que acá estuvo siempre en cuestionamiento fue cómo subyugó esas decisiones a otros intereses distintos. El Ministerio Público se transformó en un instrumento de otras personas o grupos de interés a cada una de estas causas. No cumplir con su labor y ahí de está, fiscal. O subyugarla, y ahí está, porque eso no lo puede hacer un juez, y ahí sí que comete un delito. O sea, un fiscal, perdón. Y
son las 6:35. Hacemos conexión con nuestro... Curie le dijeron que la ciencia no era para mujeres. A Nikola Tesla nadie le reconocía sus logros. Pero la historia nos demostró que cuando hay pasión y pones toda tu energía, los sueños se transforman en realidad. Colbún. Transforma, impulsa, sueña. Tenemos cobertura nacional con más de 23 mini bodegas en la región metropolitana y 11 en regiones. Mini bodegas para acercarte a todo Chile. Nos adaptamos a tus necesidades para mejorar tu experiencia y crecer junto a ti. Nuestros 25 años en el mercado garantizan la seguridad y confianza que necesitas para seguir adelante. Puedes contar con nosotros siempre. Mi Bodega, tu amigo experto, en todo momento, en todo lugar. ¿Valoras tu bienestar y tu economía y todavía no nos conoces? Tenemos más de 12,000 productos con hasta un 60% de descuento. ¡Descúbrenos! Suscríbete ahora a sociopharma.cl. Estamos aquí para facilitar tu vida. Vivimos en un mundo singular, donde no hay dos personas iguales y lo parecido es distinto, porque cada experiencia es única y repetible. Por eso la nueva banca Singular by Scotiabank celebra el valor de lo que te hace único, con nuevas sucursales, asesoramiento especializado y un nuevo nivel de beneficios y experiencias. Bienvenidos a Singular by Scotiabank, una banca para personas singularmente únicas. En Caroline School nunca estoy sola. Siempre hay un equipo que me ayuda si tengo dudas, como por ejemplo entrar a clases. Tengo clases en vivo y también puedo aprender a cualquier hora. Somos una comunidad online activa. Una nueva era educativa para una nueva generación. Caroline es cool. Tele 13 por la 103.3 FM y tele13radio.cl. Ya estamos de vuelta en Conexión Tele 13 y está aquí con nosotros Germán Codina, exalcalde. Nos estábamos riendo que todavía nos cuesta no decirle alcalde, porque ahora es delegado presidencial de la región metropolitana. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Oye, muy buenas tardes, gracias por la invitación y ningún problema si me siguen diciendo alcalde. La verdad es que es una función tan hermosa y tengo tan bonitos recuerdos de Puente Alto, de toda la gente. Oye, y tanta gente que me ha escrito estos días, así que también un cariñoso abrazo para toda la gente de Puente Alto. Bueno, y empecemos con lo que nos amanecimos. ¿Qué antecedentes tiene sobre la situación de Rodrigo Rojas Vade, el ex convencional constituyente que apareció esta
mañana golpeado y muy mal herido en medio de la carretera? Bueno, primero señalar que nosotros condenamos enérgicamente esta situación. Creemos que no importa la historia personal de alguien, los escándalos en los que haya estado involucrado, ¿no es cierto? Él es un ciudadano y evidentemente nos interesa que la investigación se desarrolle rápidamente y se pueda establecer los responsables y en caso de lograrlo, evidentemente que esas personas paguen como corresponde. Los antecedentes es que lo sigue investigando la VIP de secuestros por orden de la ECO y nosotros no tenemos más información que en este momento lo que ya es conocido públicamente y obviamente solidarizar tanto con él como con su familia. Nos preocupa mucho la situación. Creemos que esto y también la trágica noticia del baleo al carabinero en la región de Los Lagos lo que hace es mostrarnos que las prioridades que fijó el presidente de la República, José Antonio Kast, que él desde el día de ayer ya conduce los destinos del país, nos parece que reflejan claramente no solo las preocupaciones ciudadanas, sino lo que debe ser el trabajo a desarrollar desde las distintas autoridades de gobierno. La eventualidad, porque lo hemos conversado harto aquí, son trascendido o son confirmaciones en off y no en on de ninguna autoridad, por eso hablo de la eventualidad de los rayados en su cuerpo que habrían aparecido de carácter político, ¿son un elemento a considerar y de darle una preocupación especial? Mira, nosotros el día de ayer, por ejemplo, vimos la agresión a algunas personas que asistían a la actividad de cambio de mando en La Moneda. Nos parece que cualquier atisbo, cualquier señal de posibilidades de violencia política tienen que ser enfrentados también con todo el rigor de la ley. Estamos convencidos de lo importante que es cuidar nuestra democracia. Chile ya ha sufrido procesos muy complejos durante los últimos años y que de alguna manera creo que han llevado al consenso mayoritario de que nuestro país lo que necesita es unidad, es mirar el futuro, es obviamente respetar el Estado de Derecho, preocuparse de que la gente también pueda ejercer sus libertades y por eso nos interesa tanto cumplir el mandato presidencial del presidente José Antonio Kast en cuanto a que una de las principales urgencias tiene que ser combatir la delincuencia. Entonces para nosotros todas estas situaciones nos parecen alarmantes y son fundamentalmente muestras claras de que el diagnóstico está bien hecho y que el diagnóstico muestra que Chile enfrenta una situación de urgencia que amerita un trabajo conjunto. Por ejemplo, en este caso nosotros hemos estado también con relación a distintas situaciones de inseguridades y complejidades que hemos visto. Por ejemplo, en la mañana fuimos a demoler una casa narco en Peñalolén, en coordinación tanto con el alcalde, que es un alcalde que es de otro color político, pero me interesó que como primera actividad pública fuera claro y decisivo, categórico para la ciudadanía de que a nosotros no nos interesan los colores políticos de las personas. Lo que nos interesa es trabajar por ellos. ¿Ya? Más allá del color político que pueda tener un alcalde, van a contar con este delegado presidencial en la región metropolitana, delegado, usted codo mencionó... a codo, enfrentando estas situaciones y también, con la coordinación que estamos haciendo con el Ministerio de Seguridad, particularmente con la ministra Trinidad Steiner, que a pesar de haber estado viajando a los lagos para apersonarse, ¿no es cierto?, y solidarizar con carabineros, además estuvo también siguiendo las actividades que nosotros hicimos en cuanto a la demolición de la casa narco y otras actividades que obviamente nos preocupan. Mencionó que hubo ayer algunos incidentes en relación al cambio de mando. ¿Qué cosas pasaron acá en la región metropolitana y en qué terminaron? ¿Terminaron con detenidos? ¿En qué puntos se dieron? ¿Cuál fue un poco cómo reaccionó la ciudad al cambio de mando? Fundamentalmente fueron hechos aislados en la Alameda con Portugal, agredieron a un par de carabineros, uno de ellos resultó con lesiones en una pierna, fue trasladado al recinto asistencial de carabineros. No es una situación que le haya ocasionado una herida de mayor gravedad, pero evidentemente sí nos preocupa que haya personas que todavía creen que la violencia es un mecanismo para hacerse escuchar, ¿no? O no entienden la diferencia que hay entre manifestarse eventualmente, porque entendemos nosotros el derecho a la manifestación, ¿ya? Una manifestación democrática, pero cuando uno ve violencia, eso no considera ningún derecho. No es un derecho, ¿ya?, ejercer violencia sobre terceros.
Y eso nosotros no lo vamos a aceptar, por ningún motivo lo vamos a tolerar, así como también creemos que en el caso, por ejemplo, de Rojas Bade, hay que perseguir a los responsables y castigarlos con todo el rigor de la ley. ¿Le preocupa que lo de ayer sea una manifestación no esporádica y que producto de el asentamiento del nuevo gobierno puedan volver las manifestaciones callejeras violentas? No estoy hablando de las manifestaciones democráticas por expresar algún punto de vista, porque lo sumo con la aparición nuevamente esta mañana de los overoles blancos en el Instituto Nacional. Primero, y sobre todo a quienes nos escuchan atentamente en este momento, decirles que la ciudadanía no puede estar secuestrada por el miedo. Y si es que existen grupos minoritarios que quieren ejercer violencia, tienen que saber que por el otro lado va a estar el Estado, va a estar el gobierno de turno, van a estar las instituciones, las policías, el Ministerio Público, la justicia, persiguiéndolos para que paguen como corresponde. Porque tampoco vamos a permitir que se empiece a sembrar en la idea colectiva, ¿da?, de que algunas personas tuvieran el derecho legítimo de estar ejerciendo violencia como una manifestación política, ¿no? Nos parece a nosotros completamente improcedente, pero sobre todo nos parece que las muestras claras de responsabilidad que se ha demostrado en la política últimamente, si tú miras, ¿ya? Hubo un cambio de mando republicano, las autoridades el día de ayer en el Congreso eligieron nuevas mesas directivas también, entonces la institucionalidad está mostrando que los espacios donde debe existir entendimiento se está avanzando y obviamente lo que hay que hacer es cuidar la democracia y cuidar la institucionalidad. Y en todo lo que podamos colaborar con las policías, con el Ministerio Público y el resto de las instituciones, partiendo primero por el trabajo en equipo, como nos mandató el presidente Kast. Nosotros estamos trabajando codo a codo con la ministra Steiner, estamos trabajando con el ministro de Vivienda, que estábamos viendo también una situación de un incendio el día de ayer que costó la vida a un niño menor de 10 años. Entonces nos interesa mucho la situación de ese campamento. Esto es un campamento que está ubicado al lado del Cerro La Ballena. Quienes son de la zona sur de Santiago probablemente conocen ese sector, al lado de la papelera. Entonces a nosotros nos preocupa mucho y por eso conversé directamente con el ministro de Vivienda y estamos viendo de qué manera obviamente se va a sacar adelante los proyectos para poder solucionar las condiciones precarias de vivienda de las personas que están en ese lugar. Estamos con el delegado metropolitano Germán Codina, pero en concreto, delegado, por ejemplo, hoy día en relación a la aparición de los overoles blancos en el Instituto Nacional, ¿cómo se abordó el tema? ¿Hay algo distinto con respecto a lo que hacía el gobierno anterior? Mire, para nosotros es claro que el desarrollo de comunidades educativas sanas es fundamental para el desarrollo socioemocional de los niños, niñas y adolescentes que están en los establecimientos de educación, sean estos públicos, privados, particulares, subvencionados, y por lo tanto vamos a utilizar todas las herramientas que la ley nos entregue en caso que sea necesario para impedir abusos por parte de aquellos que quieren ejercer acciones violentas. Y si eso se da en un recinto de esta naturaleza o en otra parte, bueno, habrá que aplicar la ley. Lo importante también es que tiene que haber un espacio de trabajo, de entendimiento al interior de las comunidades educativas y sobre todo un espacio donde se entienda que los niños, niñas que están en ese establecimiento y los jóvenes van a no solamente instruirse en cuanto al conocimiento, sino que también tener un espacio adecuado de crecimiento armónico. Y eso parece que a algunas personas se les olvida, ¿ya? Porque cuando hay personas que por consignas políticas están dispuestos a destruir, ¿ya? La pasividad, ¿no es cierto?, y el espacio armónico de una comunidad educativa, lo que te está demostrando es que en realidad no tienen absolutamente ningún interés más que sacar adelante alguna consigna ideológica. Y esas consignas ideológicas, llevadas al extremo, cuando aplican violencia, son tremendamente nocivas para la democracia y para el tejido institucional, la convivencia social, y nosotros tenemos que resguardar esa convivencia social. Cuando se dice se va a aplicar la ley, ¿debe entenderse que antes no se hacía? Mire, nosotros, evidentemente, con el mandato que hemos recibido por parte de la ciudadanía, que ha sido un mandato claro para gobernar los próximos 4 años, estamos convencidos que la ciudadanía siente de que hay muchas cosas por hacer y una de ellas probablemente dice relación con aplicar la ley como corresponde. No, lo digo porque de pronto el ejercicio del poder tiene sus complejidades y no le vaya a pasar lo mismo que a la administración anterior,
que a poco andar dice, es que lo que pasa es que en realidad con guitarra es distinto. Puedo tener la muy buena intención de hacerlo, pero hay muchas complejidades que hacen más difícil que solamente la línea discursiva de decir vamos a hacer esto, vamos a hacer duro, como contraposición al otro que era hablando o que no hacía la pega. Mire, Ramón, usted da en el clavo en cuanto a que los problemas sociales son problemas sumamente complejos, y me tocó vivirlo como alcalde, verlo todos los días en la calle. Creo que también de alguna manera eso nos va enseñando desde el terreno, desde las circunstancias, desde los dolores de la ciudadanía, que la solución muchas veces no solo se demora, sino que además lograrla implica muchas coordinaciones, ¿ya? Implica recursos, implica tiempo, paciencia también por parte de la ciudadanía, pero también se necesita entender que la autoridad a veces tiene oportunidades para actuar, ¿estamos? ¿Ya? Por ejemplo, hoy día en la mañana, cuando nosotros vamos a demoler una casa narco, es una señal política clara. Yo fui a Peñalolén, a una comuna donde hay un alcalde que no es ni siquiera de mi color político, pero la señal es clara. Pero el gobierno anterior también hacía ese tipo de acciones. Vamos a trabajar con las autoridades sin importar el color político. Estas son las acciones que están demostrando hacia dónde va el trabajo que voy a realizar como delegado presidencial en la región metropolitana. Y hacia donde voy a dirigir ese trabajo es cumplir el mandato del presidente Kast. Voy a trabajar con los alcaldes, no importa los colores políticos, no importa la zona de la región metropolitana. Uno de los problemas, evidentemente, que le va a tocar enfrentar más, probablemente, a la ministra de Seguridad, ¿ya? Es justamente situaciones como esta, ¿ya? Porque la distribución de las atribuciones, luego de que se crearon las gobernaciones regionales y posteriormente con la creación del Ministerio de Seguridad, ¿ya? Se han ido reacomodando. Ese reacomodo ha generado, evidentemente, espacios de nuevas coordinaciones, ¿ya? Ahora comienzan a funcionar también los CEREMIS de seguridad, etcétera, de una manera que esperamos sea más nítida, ¿ya? Para las instituciones que tienen que coadyuvar en el combate a la delincuencia, ¿ya? En conjunto también con la ciudadanía. Y evidentemente nos parece crucial que la gente entienda que categóricamente vamos a enfrentar desde todas las trincheras la delincuencia en todas sus formas, porque cualquiera de sus formas lo que hace es dañar no solamente el tejido social, sino que también las oportunidades, las libertades de las personas. Entonces, yo, más que criticar hacia atrás, lo que le digo a la gente es, sepan que al menos nosotros estamos empeñados día a día, y por eso también estuvimos trabajando desde el momento en que fue electo el presidente José Antonio Kast, porque nos parece que no podemos perder un minuto para enfrentar, sobre todo un flagelo que hoy nos muestra una vez más. Por ejemplo, hace algunas horas atrás se produjo una balacera en la zona de Alameda con Maipú, en la zona de Meis, entre un venezolano y dos colombianos. Hay uno de ellos que está baleado, están en la posta, y otros están acuchillados. Estas situaciones de violencia solamente nos muestran que el diagnóstico de que la urgencia de la delincuencia se tiene que enfrentar con mucha fuerza. Precisamente ese es el discurso de campaña, por eso probablemente no solamente a la ministra de Seguridad en este gobierno se le va a preguntar por estos temas, sino que a todas las autoridades se les va a pedir como respuestas en relación a la seguridad, y es por eso mismo que le insistimos, por ejemplo, en el tema de los colegios emblemáticos. ¿De qué manera distinta este gobierno va a abordar lo que pasó hoy día en la mañana en que reaparecieron los overoles blancos? Mira, ahí hay una coordinación entre el Ministerio de Educación, el Ministerio de Seguridad, la Delegación, Carabineros, las municipalidades. De hecho, se produjo una reunión incluso antes del cambio de mando, ¿ya? Reuniones donde ya se ha ido estableciendo los nexos suficientes y necesarios como para poder intervenir. Sin embargo, también quiero ser claro, cuando nosotros hablamos de problemas de delincuencia, sabemos que no solamente estamos enfrentando a crimen organizado, no solamente estamos enfrentando a estas bandas de vendedores ilegales que terminan baleándose en Meix, ¿no es cierto?, o agrediendo a las policías o a los funcionarios municipales. Tenemos un sinnúmero de otras actividades y de otras realidades que enfrentar. Por ejemplo, una cosa que a mí me interesa desde la delegación presidencial. Una de las atribuciones del delegado es buscar una mejor coordinación de los distintos servicios públicos en la región. Y hace no más de una hora atrás tuve una conversación con el subsecretario del Interior, Max Pavés, quien, producto también de una intervención del ministro Alvarado, ¿no es cierto?, nos comunicamos porque me interesa replicar a nivel regional algunas de las cosas que implementé en Puente Alto mientras yo era alcalde. Una de ellas es lo que denominamos la atención nocturna, ¿verdad? ¿Por qué lo menciono?
Tenemos también emergencias en salud. No solo tenemos grandes listas de espera. Por ejemplo, hay muchos recursos. Por ejemplo, el gobierno regional tiene mamógrafos móviles. Hay municipalidades que también los tienen. Entonces queremos comenzar a extender la atención nocturna que hicimos en Puente Alto para que muchos trabajadores y trabajadoras de la región que no pueden tener servicios de salud, ¿ya?, o algunos exámenes y otros servicios más, solamente te estoy hablando de eso, también estamos pensando en el registro civil y otras alternativas, podamos acercarlos en un horario en que ellos no tienen problemas, ¿ya?, con sus empleadores, para poder hacer uso de esos servicios, y también cerca del territorio, de las comunas y las zonas donde más se necesita, con una georreferenciación. Solamente te estoy indicando porque sé también que la figura a veces de los delegados está un poco desdibujada. La gente no entiende qué es lo que hace el delegado o no, y muchas veces las personas creen que solo aparece cuando hay un problema de seguridad. Hoy día el Ministerio de Seguridad es el que va a enfrentar más, ¿no es cierto?, esas situaciones, y por eso también le estamos dando todo el respaldo, y hemos tenido coordinaciones con la ministra Steiner, a quien aprovecho también de saludar. Sé que viajó a la región de los lagos, pero ya regresó, y obviamente ha estado también informándose con nosotros y con el ministro Alvarado de distintas situaciones de seguridad en la región que nos interesan. Muy bien. Casi digo nuevamente alcalde. ¿Ves? La fuerza Lo último, solo una cosa. Dígalo porque yo lo recibo con mucho cariño. Sí, feliz. El alcalde de Desbordes, el alcalde de Santiago, dijo que le alegraba la noticia de que la estatua del general Baquedano hubiera vuelto ahí a la plaza Baquedano, pero que le hubiera preferido que fuera con menos apuro y más tranquilidad. ¿Usted qué piensa? Mire, yo pienso que es muy importante que tengamos hitos en la ciudad que permitan, ojalá, construir unión, construir en pasos de encuentro, y ojalá que más allá de si fue apurado o no, el resultado sea definitivamente que el monumento a un general que fue tan importante para nuestro país se respeta como debe ser, y también ojalá que aquellos que en algún minuto, ¿no es cierto?, lo agredieron, ¿no es cierto?, y destruyeron las inmediaciones, entiendan que más allá de las diferencias políticas no podemos avalar la violencia, ¿ya? Yo creo que hay que terminar de establecer en nuestro país que la violencia política no conduce a nada, solo conduce a enfrentamientos y a que la violencia crezca. Y eso evidentemente lo único que puede llevar es a un deterioro de la convivencia nacional y obviamente del progreso, bueno, y de una serie de elementos más. Lo más importante es que la gente recupere la tranquilidad y que obviamente también enfrentemos las urgencias que nos planteó el presidente Kast. Seguridad, también el tema de la salud pública, que es un tema fundamental, y seguimos también con las otras líneas, sobre todo la social. El presidente ha hecho mucho hincapié en eso, incluso lo hizo ayer en el discurso de instalación, ¿ya? Y cuando, por ejemplo, juró la ministra de Desarrollo Social, ya la ministra María Jesús Wolf, le señaló lo importante, y también incluso juraron juntos la ministra Wolf con el ministro Poduje. Y eso es un signo claro de que el presidente de la República, también lo social, lo tiene en el mismo nivel de relevancia que la urgencia de la delincuencia y de la salud pública. El delegado regional, ya, alcalde, intendente, ahora sí que ya se me cayó el carnet. El delegado metropolitano Germán Codina, esta tarde en Conexión Tele 13. Gracias. No, a ustedes, un gran abrazo, muchas gracias. Gracias.